Muchas gracias, Ángel, por la amable presentación. Además, es un verdadero honor conocer al primer director de museo. Hola, hay que acercarse un poquito más, ¿no? A ver. Sí. Es el primer director de museo que conozco que es más joven que yo y además practica karate. Resulta que este señor de aquí es primer dan, ha venido enchaquetado y para mostrar más músculos se ha quitado la chaqueta y se ha quedado en camisa para que viéramos hasta qué punto está curtido. Dice que tiene 15 kilos por encima de su peso. No me quiero imaginar cómo estaba en su momento prime. Pero bueno, la verdad es que me maravilla, me fascina, me encanta ya no ser un filósofo joven y que haya directores de museo con 24 años que practican el karate al nivel del primer dan, aunque me han dicho que es un nivel muy bajo. Como se puede ver, yo también me he quitado lo que tenía puesto y no me encuentro físicamente a la altura de nuestro querido director del Museo de la Cultura Minera. ¿Será parte de la cultura minera estar así de mazao, estar así de fuerte? Yo, por el contrario, estoy poco firme, estoy con la infirmitas, con alguna enfermedad que he pillado. Aparte, vengo prácticamente sin dormir y, para colmo, en la comida de hoy me he tomado un mencía y un botillo que me ha dejado ya muerto. La siesta ya era prácticamente una pequeña muerte. Y bueno, así que lo que os diré hoy estará condicionado por todos estos factores. Es un verdadero placer estar aquí en el Bierzo, un espacio para mí muy entrañable, dada la cantidad de literatura que he frecuentado sobre esta región, muy seriamente la poesía de Juan Carlos Mestre. Desde que leí aquella antífona de otoño en el Valle del Bierzo, pensé que el Bierzo era una especie de lugar mitológico, como Narnia o la Tierra Media, y cuando descubrí que no, que es una verdadera región y que incluso me podían invitar para dar conferencias sobre patrimonio cultural, pues pensé que iba de cabeza, ¿no? Que claramente no vengo por trabajo, sino más bien por ocio y por vocación. El tema que vamos a abordar hoy efectivamente es el patrimonio cultural, y dado que yo soy filósofo tengo esta manía de definir los términos. Omnia determinatio est negatio, que decía Benito Spinoza, Baruch Spinoza, el filósofo judío ibérico, exiliado o emigrado en los Países Bajos. Dado que toda definición es negación, toda determinación es negación, pues sería interesante aproximarnos al concepto de patrimonio por su opuesto. No podemos definir el patrimonio sin ver exactamente a qué se opone el patrimonio, qué es lo que niega el patrimonio. Dado que tenemos 200 y pico personas online y medio millón de personas aquí delante, lo puedo decir, dado que no se está grabando, no puedo exagerar la cifra de personas que hay aquí delante, que alguno de ustedes se anime a decirme ¿cuál es el concepto opuesto al patrimonio? A ver, aquí. Yo ya tengo manías de profesor y directamente obligo a la gente a intervenir. ¿Cuál es el concepto opuesto a patrimonio? Pues ahora que me ha dejado así un poco pillado, pues, ¿sabes? El patrimonio es como la cultura, pues no sé, pues será la incultura, no proteger nuestras raíces. La incultura, lo digo para la gente del streaming, la respuesta es la incultura. Primera respuesta, incultura. Por aquí se ofrece alguna otra respuesta, en el otro medio millón de espectadores que está aquí delante nuestra. Es una buena definición, es una buena propuesta, pero yo traía algo mucho más sencillo. Lo opuesto al patrimonio es el matrimonio. Es el término contrario u opuesto. Etimológicamente, cuando dos personas de distinto sexo se unen en un lazo reconocido socialmente y a veces ungido por instituciones teológico-religiosas, la parte femenina contribuye con su capacidad reproductiva, lo que se conoce tradicionalmente como el matrimonio, frente al patrimonio, que es la seguridad económica, la capacidad de trabajo productivo ofrecido por la parte masculina. Entonces, para entender qué es el patrimonio, que tiene que ver con la patria, vayamos a estudiar qué es la matria y qué es exactamente esto del matrimonio. Los filósofos que teorizaron más profundamente sobre el matrimonio, curiosamente, o no tan curiosamente, eran solteros.
un filósofo español que vive en el norte de África, en Túnez, Santiago Albarrico, tiene un libro muy bonito, Leer con niños, donde habla de los solitarios, de los solteros, como una especie aparte. Bien, estos filósofos, que eran solteros y teorizaban en abstracto, sin conocerlo, sobre el matrimonio, eran los idealistas alemanes a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX. Y ustedes se sorprenderán que la filosofía haya tardado tanto en abordar este tema, que es tan antiguo como el más antiguo de los oficios. El matrimonio, en principio, parece una de las instituciones más antiguas y arcaicas. Tradicionalmente, los antropólogos, aquí tengo al lado a un antropólogo muy fuerte, se distinguen entre el convivium, el connubium y el comercium. Esas son las tres instituciones prepolíticas que constituyen la sociedad civil. El conmercium es las relaciones de intercambio de bienes, el connubium es las relaciones matrimoniales o de parentesco, y el convivium, comercium y ¿qué he dicho? Convivium, comercium, que me estoy liando ya. Tanto convivium, comercium y, bueno, se nota la enfermedad. Una de las partes se ha perdido. Una de las partes se ha perdido. Efectivamente, parece que, sea como fuere, en latino o en castellano, el matrimonio es una de las instituciones prepolíticas que está en todas las sociedades. De una forma u otra, todos los antropólogos se han preguntado principalmente por las estructuras del parentesco. El tema fundamental, si ustedes abren cualquier libro de antropología cultural, los antropólogos parece que no les interesa tanto la tecnología, sino que lo que más les interesa es cómo la gente se relacionan entre sí, los primos, los hermanos, los tíos, los padres, los hijos, los abuelos. Pues bien, ¿por qué motivo los primeros y los más importantes, concilium era la última, que ya se me había olvidado, el concilium, convivium, concilium, connubium? Bueno, ya da igual, estos términos latinos se nos ha perdido, ya se perdieron. Estamos hablando en castellano, hablamos en román paladino. Entonces, ¿por qué motivo no fue hasta finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, que la filosofía se ocupó de este tema? Quizás se pregunten porque los filósofos son muy feos y efectivamente pues quedan solteros y entonces no se preocupan por la cuestión del matrimonio. Pero hay una razón histórica mucho más importante, y es que hasta el siglo XVIII-XIX el matrimonio es realmente una institución social que no depende del deseo o el interés. Es realmente con el Código Napoleónico, con el Código Civil Napoleónico, que se establece como principio básico de la relación interpersonal en la condición de ciudadanía el consentimiento. Hasta entonces, la mayor parte de los matrimonios en Europa y fuera de Europa eran, y durante mucho tiempo han sido, por encargo, por acuerdo entre los padres, sin ningún tipo de petición a las personas implicadas. Era un acuerdo entre varones. Véase, por ejemplo, la biografía Historia Calamitatum, la historia de mis calamidades, de Pedro Abelardo, filósofo del siglo XII, que tiene una relación extramarital con Eloísa y apaña el matrimonio directamente con su tío. A partir del siglo XVIII-XIX, con el establecimiento del Código Civil Napoleónico, se establece efectivamente que el matrimonio va a ser una institución sostenida sobre el acuerdo, sobre el consentimiento, y que por lo tanto no se puede forzar a ninguna mujer ni a ningún hombre a esa institución o a esa relación. Pero, curiosamente, al mismo tiempo que se establece el matrimonio como una relación consensuada, se prohíbe tajantemente, por razones demográficas, el divorcio. Entonces, a comienzos del siglo XVIII-XIX tenemos una contradicción, una paradoja, y como ustedes saben, los filósofos nos dedicamos a meter el dedo en el ojo o en la llaga, y cuando vemos una contradicción o una paradoja, allí que vamos. Lo más curioso de la institución matrimonial durante buena parte del siglo XIX es que era una institución en la que la mujer consentía en perder su libertad. Aceptaba libremente volverse una sierva doméstica. Era un ejercicio de deposición o de transferencia de su libertad. Pasaba a ser una menor de edad. Dejaba de estar bajo el dominio patriarcal y patrimonial de su padre para pasar a otro pater familias, su marido. Y hasta no hace mucho, pues también las mujeres eran consideradas menores de edad intelectual y civil y requerían de permisos de sus maridos para hacer cualquier operación relacionada con el comercium, el concilium y el connubium, y todos estos términos latinos, efectivamente. Entonces, no es de extrañar que estos filósofos, estos idealistas alemanes, que eran solteros en el periodo napoleónico, fueran los teóricos del matrimonio, institución que se había dado por
problemática hasta entonces. Kant, en su fundamentación de la metafísica de las costumbres, sostiene que el matrimonio, en el fondo, es, por decirlo muy burramente, una prostitución a largo plazo. El matrimonio, dice exactamente Kant, es un contrato sexual indefinido, donde la mujer intercambia su sexo, su capacidad de dar placer a través del sexo, a cambio de estabilidad económica. Kant no se hace ninguna... son idealistas alemanes, pero no son tontos. No se hace ninguna expectativa, no se hace ninguna fantasía acerca de en qué consiste exactamente la relación matrimonial. Dice literalmente que en la relación matrimonial los sujetos del derecho devienen objetos de consumo sexual. Así lo dice tal cual el viejo de Königsberg, que no se había casado nunca. Quizá por eso tenía esas visiones tan pornográficas y exaltadas de lo que era el matrimonio. Ese hombre no sabía muy bien exactamente en qué consistía el asunto. Fichte, el siguiente idealista alemán, discípulo de Kant, lo dijo de una manera un poco más eufemística y distinta. La relación matrimonial no es un contrato, porque los contratos en principio se firman entre partes iguales que en caso de incumplimiento se rompen, sino que el matrimonio establece un vínculo meta-individual o transpersonal, donde se crea un nosotros por encima del tú y el yo. La filosofía de Fichte, no les voy a aburrir mucho, pretende derivar la totalidad del mundo y del conocimiento a partir de la dialéctica entre el yo y el no yo. Los filósofos son así de locos y pretenden que todo se puede reducir a una única frase, una única proposición o ecuación. Y en concreto, Fichte sostenía que por debajo de todas las intuiciones o juicios, incluido el pienso, luego existo, se encuentra la tautología o aparente afirmación banal, analítica, de que yo soy igual a mí mismo, que A igual a A. Todo juicio que hagamos presupone que los objetos sobre los que juzgamos son idénticos a sí mismos. El principio de identidad es un principio básico sin el cual no se puede pensar. Pues bien, Fichte sostiene que en ese juicio básico o elemental A igual a A, y el primer A que conocemos somos nosotros mismos, ya hay una cierta antítesis. En esa tesis ya hay una cierta antítesis. Cuando decimos que A igual a A, decimos que A no es igual a no A. Ya estamos distinguiendo A de B, C, D, E, F y así todo el alfabeto castellano, griego o hebreo. Por lo tanto, empieza a partir del juicio aparentemente analítico una antítesis que rápidamente se resuelve o que podría resolverse. Toda forma de conocimiento en última instancia no es sino la conjunción de términos aparentemente contrarios, opuestos o distintos. Cuando queremos obtener información, obtenemos información por juicios, por conexiones, donde términos que no estaban conectados de repente se conectan. Si yo les digo a ustedes que éspero es fósforo, expresión que se suele decir a menudo, éspero es fósforo, es un juicio que se suele poner como juicio sintético. En la Edad Antigua hubo un momento en que se descubrió que el lucero vespertino es lo mismo que el lucero matutino, es decir, que Venus, independientemente de la posición en la que aparezca, es un mismo planeta. Si yo les digo éspero es fósforo, y ustedes no saben ni qué es éspero ni es fósforo, por lo menos presupondrán que ese juicio es más informativo que si yo les digo éspero es éspero. Toda forma de conocimiento, en última instancia, no consiste sino en vincular A con un no A, con B, con C, con D. Si yo les digo E igual a MC al cuadrado, E es distinto de M y de C y de cuadrado. Cualquier definición que sea informativa no debe tener al definans en el definendum, o viceversa, ¿no? Lo definido no tiene que estar incluido en la definición. De ahí para evitar circularidades de decir que el patrimonio cultural es la forma por medio de la cual la cultura propia se convierte en parte de la patria. En el fondo estamos simplemente ofreciendo sinónimos, no estamos definiendo un término con otros. Entonces, la filosofía de Fichte acerca del matrimonio consiste precisamente en aplicar este esquema: tesis, yo igual a yo; antítesis, yo distinto de no yo; síntesis, yo igual al no yo. Toda forma de conocimiento en el fondo es un reconocimiento de la identidad entre el yo y el mundo. Lo que sucede en el matrimonio es que el yo y lo otro tradicionalmente, como entendió muy bien Simone de Beauvoir en El segundo sexo, ha sido lo femenino, lo otro se une a lo uno. En el matrimonio se constituye un nosotros, un yo meta individual, por encima de las voluntades individuales. Esta es la visión fictiana. La visión hegeliana es una visión, siguiente idealista alemán, el último, el más conocido y famoso de todos ellos, es una visión más paradójica y contradictoria, que tiene en cuenta esta tensión interna al matrimonio
en la sociedad napoleónica o en la sociedad postrevolucionaria. A saber, para Hegel, la relación matrimonial es principalmente una relación dialéctica y contradictoria donde la mujer pasa a ser la eterna ironía de la comunidad. Esta es la frase literal. La mujer es en la relación matrimonial la eterna ironía de la comunidad. ¿A qué se está refiriendo exactamente Hegel con esto de la ironía? No en que sea una situación graciosa o simpática. Por ironía, desde los griegos en adelante, se entiende que las intenciones no se concuerdan con los actos, que hay una diferencia entre los mitos y los ritos que profesamos. Las tragedias griegas son muy irónicas, aunque no sean muy divertidas. Precisamente los héroes que no quieren cumplir su destino y que luchan por no cumplirlo son los que se conducen inexorablemente hacia él. Precisamente porque Edipo no quiere acostarse con su madre, se acuesta con su madre. He ahí la ironía. La ironía es el mecanismo narrativo clásico por medio del cual los actos no se corresponden con las intenciones, los mitos con los ritos. Cuando Hegel dice que la mujer es la eterna ironía de la comunidad, a lo que se refiere es que efectivamente toda comunidad social requiere de la fuerza reproductora de las mujeres para mantenerse y sin embargo priva de derechos o margina, considera en inferioridad social a las mujeres siempre en un estado de servidumbre respecto a su padre o a su marido. Las mujeres se encuentran en un espacio híbrido, extraño, paradójico, entre lo privado y lo público, entre lo personal y lo político. El ejemplo que pone Hegel es Antígona, nuevamente una tragedia griega profundamente irónica, donde dos hermanos, Eteocles y Polinices, han batallado las puertas de Tebas, hijos, por cierto, de Edipo, igual que Antígona, han batallado las puertas de Tebas y se han matado mutuamente. Uno de ellos es un terrorista, un enemigo del Estado, un secesionista, un vil independentista, el otro es un patriota, un luchador por la unidad de Tebas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, a uno se le ofrecen las exequias del héroe y a otro se le deja el cadáver insepulto para los cuervos. Antígona se enfrenta a las leyes del Estado que distinguen arbitrariamente entre buenos y malos, entre causas políticas más justas o injustas. En el fondo los dos enarbolaron la espada, los dos vivieron por la espada, los dos murieron por la espada. Con lo cual los dos, desde una perspectiva no política sino ética, están en igualdad de condiciones. La posición de Antígona es una posición, de nuevo, irónica, es la eterna ironía de la comunidad, porque ella quiere preservar los viejos dioses de la familia, del hogar, frente de éticos, domésticos o económicos, el oikos nomos es la ley del hogar, frente a las leyes políticas, a las reglas del Estado, a las reglas metaéticas. Bueno, pues en esto consiste el matrimonio, señoras y señores. Luego ha habido variaciones o modificaciones y, por supuesto, pues se ha ido convirtiendo el matrimonio, se ha ido secularizando, laizando, y ahora pues es un vínculo puramente burocrático, es otro papeleo más para desgravar fiscalmente. Pero esencialmente cuando se apela a las esencias o naturalezas o sustancias del matrimonio y por qué motivo se debería o no expandir para incluir relaciones entre personas del mismo sexo o de distintas especies o grupos de personas múltiples, en el fondo se está debatiendo sobre esta cuestión del nosotros y del paso de lo personal a lo colectivo, de lo personal a lo político. Bien, pues ya que tenemos definido el matrimonio, vamos a ver exactamente qué es el patrimonio. El patrimonio es la otra parte de esta relación, donde hay una parte reproductiva, hay una necesidad de reproducirse a través del trabajo reproductivo, principalmente femenino, y hay un patrimonio que viene por la parte patriarcal de los masculina, viril, del padre, del pater familias y finalmente del marido. Entonces aquí es interesante recordar esta distinción entre patria y matria, que no es un invento progresista o hippie o LGBTQ+. Un filósofo, uno de los primeros que habló de la matria era el portugués Pessoa, que era lo opuesto a cualquier tipo de izquierdismo progresista. Pessoa estaba a favor de un quinto imperio portugués sostenido sobre el sebastianismo político, donde Portugal fuera incluso a unirse con España en una especie de Iberia imperial que volviera a lanzarse a los mares a rehacer las gestas de Magallanes, Elcano. La distinción, si se quiere, filosófica entre matria y patria podría relacionarse con esto. Si entendemos que nuestro vínculo con la tierra donde nacemos es un vínculo que tiene simplemente un elemento económico de extracción de materias primas, o si en el fondo la
nosotros pertenecemos a la tierra en que nacemos. Esta es la cuestión de fondo. ¿Nosotros poseemos la tierra o la tierra nos posee a nosotros? ¿Bien? ¿Somos nosotros los hijos de la tierra o somos los propietarios de la tierra? ¿La tierra es nuestro patrimonio o la tierra es nuestro matrimonio? ¿Estamos casados con nuestra propia patria? Por el hecho de haber nacido en el Bierzo tenemos que cantar canciones a Santa Bárbara y hacer el camino de Santiago y vestirnos como los templarios y, por supuesto, ponernos viejos podcasts de Luis del Olmo recordando viejas épocas de la radio del Bierzo o de la gente nacida en el Bierzo. ¿La cultura es algo que poseemos o que nos posee? ¿O son las dos cosas al mismo tiempo? Todo lo que poseemos nos posee. Bueno, este es el asunto de fondo. Dado que hemos establecido una distinción entre patrimonio y matrimonio, hemos distinguido A de no A, vamos a ver exactamente hacia qué tipo de patrimonio nos estamos acercando, porque claro, hay muchas cosas que pueden formar parte del patrimonio. Una de las más singulares es precisamente la disciplina que yo practico, la filosofía. Hasta ahora se pensaba que la filosofía no es de todo, sino en todo caso del viento, como dijo un expresidente español respecto a la tierra. Pues del mismo modo se entendía que la filosofía pues, no era ni masculina ni femenina, ni europea ni asiática, sino que en el fondo era patrimonio universal de la humanidad. Nadie puede arrogarse la propiedad, la autenticidad de ser los verdaderos herederos de tal o cual pensador. En el fondo, todas las ideas que son correctas, por el hecho de ser correctas, son de todos. En el momento en que se descubre un teorema científico o se formula una posición filosófica, esa posición filosófica no es de fulanito o menganito, por mucho que lleve su nombre, sino que es de cualquiera que sea capaz de argumentar en favor de ella. La verdad es la verdad, lo diga Agamenón o su porquero. Este es un principio básico de la filosofía, este es el momento, si se quiere, democrático de la filosofía, de que en principio todo el mundo puede participar en igualdad de condiciones y el método clásico de la filosofía es el diálogo o la interlocución. La parte antidemocrática, por supuesto, de la filosofía es que una vez que se ha llegado a una conclusión, esa conclusión se mantiene o se preserva contra cualquier tipo de voluntad mayoritaria. 2 más 2 seguirá siendo 4 por más que todo el mundo diga que es 5. Pues curiosamente ahora se piensa que la filosofía no es un patrimonio universal, sino que es un patrimonio local. Incluso se ha acuñado la última década el concepto de patrimonio filosófico. Es un concepto que han empezado a utilizar a partir de la década de 2010, primero ciertos filósofos anglosajones, que son los primeros en apuntarse a estas modas filosóficas, y ya en España, que somos una potencia turística internacional, han visto que esto podría tener algún interés. Y en cierta capital andaluza, de cuyo nombre no quiero acordarme, con un gran patrimonio y pasado árabe, dado que allí en la Facultad de Filosofía nadie sabe árabe y nadie va a desempolvar los viejos textos de Maimónides o de Averroes, peor aún, porque Maimónides, mucho de lo que está escrito está en hebreo, entonces ahora ponerse a leer en hebreo, en latín o en árabe, pues es un trabajazo del copón bendito. Han decidido impulsar en esta capital andaluza, de cuyo nombre no quiero acordarme, esta idea del patrimonio filosófico. Si ustedes buscan el concepto por ahí, verán que efectivamente muchos profesores de esta capital andaluza, de cuyo nombre no quiero acordarme, están ahora hablando del patrimonio filosófico y de la importancia de que cierta ciudad cuyo nombre empieza por C sea la capital filosófica de Andalucía. Era la capital durante el periodo dorado del Andalus, periodo dorado de la filosofía española, por cierto. Esto es lo más maravilloso, curioso de todo, que es que toda la gran filosofía española está escrita en otra lengua distinta a la que hablamos hoy. Es triste, pero hay que decirlo. Si hay que hacer una historia de la filosofía universal donde tan solo aparezcan 2 nombres de filósofos nacidos en la península ibérica, esos 2 filósofos son Maimónides y Averroes. Y si hay que incluir un tercero, el tercero sea Suárez, que escribió todo en latín. Entonces, claro, tenemos un filósofo que escribió en árabe, otro que escribió en árabe y está traducido al hebreo y al latín, y otro que escribió en latín. Entonces, esta es la paradójica situación. Nuevamente, estos señores somos nosotros los herederos, son nuestros antepasados. ¿Estos son propiedad nuestra? ¿Es nuestro patrimonio lo que escribieron personas a las que no podemos leer, no entendemos, ni siquiera están traducidas a nuestra lengua? ¿Nadie se preocupa por estudiarlas? Como mucho se ponen plaquitas de que aquí nació, se hacen estatuas haciendo estereotipos sobre cómo debía vestirse un filósofo árabe o hebreo en el siglo XII. ¿Estos tipos son nuestros antepasados intelectuales?
o son los antepasos intelectuales de comunidades muy específicas que no son especialmente las que están hegemonizando el panorama o la opinión pública de nuestro país. Bueno, pues con esto nos aproximamos al concepto de cultura, porque aparentemente la filosofía tiene que ver con la cultura, ¿no? La filosofía tradicionalmente se asocia con las humanidades, y las humanidades por casi sinonimia es cultura. Humanidades igual cultura. La bomba atómica no es cultura, pero sin embargo un poema de Camões o de Pessoa sí. Sobre esto ironizaba mucho uno de mis maestros, Gustavo Bueno, diciendo que tan cultura era la bomba atómica como el poema de Parménides. Es más, ¿en qué sentido el teorema de Pitágoras es cultura? ¿El teorema de Pitágoras acaso es un producto cultural específico, propio, sobre el cual tienen copyright los griegos del presente? Los griegos del presente que hablan un griego que tiene tanta relación con el griego clásico como el nuestro con el latín. ¿Esto de quién exactamente es propiedad? ¿Quién puede reclamar derechos de autor, propiedad intelectual sobre bienes intelectuales o bienes filosóficos? En principio, la tesis clásica, insisto, es que las únicas ideas que nos pertenecen son nuestros propios errores. Lo que nos define es justamente aquello en lo que nos equivocamos. Mientras que, insisto, cuando acertamos, ese acierto no es nuestro, sino de todos. Bueno, el concepto de cultura es un concepto muy problemático, muy discutido, que tiene que ver inicialmente con el cultivo. Me han informado esta misma mañana que aquí en el Bierzo hay una división entre el Bierzo Alto y el Bierzo Bajo. En el Bierzo Alto se ha dedicado principalmente a la minería y en el Bierzo Bajo a la agricultura. Esa es la simplificación que me han hecho, así que voy a utilizar precisamente estos conocimientos biercísticos muy aproximados que he recibido mientras me tomaba el botillo y bebía el mencía para exponer lo que me toca exponer hoy. Cultura viene de cultivo. La agricultura es la cultura del agro, del campo. Y en el fondo la metáfora que continuamente se utiliza desde el periodo latino es que igual que se ara el campo, igual que hay un campo en barbecho por el cual se pasa el arado, así la mente o el alma humana es una tabla rasa sobre la cual se escriben los caracteres de la educación. El objetivo de la cultura, en principio, es formar o informar, proyectar formas, modelos sobre una mente, sobre una materia, que esa materia puede ser la tierra en barbecho o el cerebro, la mente del estudiante, que ha de aprender o informarse o deformarse profesionalmente. Este es el defecto, esta es la definición que se suele llamar subjetiva de la cultura. La cultura es formación, información y deformación profesional. Consiste en el trabajo, insisto, de imprimir unas formas sobre una materia. Pero junto con esta definición subjetiva de cultura, que es la definición primera que nos encontramos cuando se habla de la cultura animi, Cicerón habla de la cultura del alma o la cultura del ánimo, hay una definición objetiva, que es la que solemos asociar con la cultura financiada por el Ministerio de Cultura y a veces Deportes, ¿no? y muchas otras cosas. A veces el Ministerio de Cultura se ha fusionado con un montón de otras cosas. Ojo, ahora en ciertos países, en cierto país de habla hispana, de cuyo nombre no quiero acordarme, que empieza por la letra A, se está hablando de capital humano, ¿no? Ya todos los ministerios aquellos simpáticos, ¿no? El de Sanidad, el de Educación, todos estos, ahora son capital humano, que es un concepto tan interesante o curioso como el de patrimonio cultural. Podría hacerse unas jornadas de patrimonio cultural versus capital humano. Incluso yo propongo que se haga una velada de Ibai Llanos de boxeo, donde haya un representante del capital humano y otra del patrimonio cultural, a ver quién termina venciendo en ese pugilato. Lo que entendemos por capital humano no, por cultura, es esta disposición objetiva de realidades extramentales. El Ministerio de Cultura no pretende, en principio, informarnos o deformarnos la mente, aunque muchas veces lo consiga, sino que el objetivo suyo es mantener, preservar, efectivamente, un patrimonio e incluso ampliarlo por medio de la subvención a instituciones que permiten la exteriorización de esa cultura subjetiva. Curiosamente, uno pensaría que el objetivo viene antes que lo subjetivo, es decir, que primero vienen los objetos materiales y a continuación viene la cultura subjetiva, es decir, que primero hay unas piedras, unas rocas, unos objetos hechos y a continuación, reflexivamente, al reflexionar sobre esos objetos, se obtienen valores estéticos. Esa es la posición
que yo suscribo. Esa es la posición no idealista, sino materialista. De que en el fondo la ética es un producto de la política. Que las virtudes, los juicios, los pensamientos son fruto de disposiciones materiales que no dependen para nada de nuestra conciencia. Ahí me queda todavía un poco de Marx, del Marx que tanto me atosigó y agobió cuando estaba con la edad de nuestro querido director de museo. Debería haber practicado karate en vez de leer tanto El Capital. Efectivamente, desde un punto de vista estético, se percibe rápidamente cómo la mayor parte de los objetos que se consideran culturales, en el momento de su producción, no lo eran para nada. El acueducto de Segovia, se lo repito una y otra vez a mis estudiantes de Historia del Arte, es una tubería del siglo II después de Cristo. Es una tubería cuyo objetivo no era representar la belleza, armonía de las partes, sino llevar agua del punto A al punto B. Si ustedes dejan una tubería al aire libre lo bastante tiempo, esa tubería se convierte en una obra de arte. Es más, muchas de las ruedas de carro de los viejos carros con los que se llevaban los aperos o la materia del campo, ahora mismo se exponen como objetos estéticos una vez que han perdido su funcionalidad. Por eso Hegel precisamente decía que el arte es una cosa del pasado. A veces se dice que Hegel dijo que el arte está muerto. Es una cosa un poco distinta a lo que afirmó. El arte es una cosa del pasado porque nosotros no tenemos una relación espontánea o mitológica o mágica con los productos artísticos. En Grecia, siglo V-IV, las estatuas que hoy están metidas en vitrinas de museo no eran obras que se apreciaran por sus virtudes estéticas, sino que eran la encarnación misma de Dios. Eran iconos, es decir, eran la encarnación material, metálica o en piedra, pétrea, de determinados dioses. Así podríamos decir que toda estética no es sino una vieja ética. De ahí mi libro Ética, Estética y Política, donde se analizan esos tres términos. Entonces, el mito de la cultura, lo que podríamos llamar como el mito de la cultura, es el discurso falaz que pretende que por medio de determinados objetos, de disposiciones materiales extracorporales o extramentales, nos elevamos por encima de nuestros congéneres y, por supuesto, del resto de especies. Tradicionalmente, lo que distingue a los animales de los animales no humanos de los humanos es la conciencia. Esta es la definición clásica. El hombre es, según Aristóteles, un animal político y, según otras definiciones, un animal racional. El Homo sapiens sapiens. No nos basta con un sapiens, tenemos que reduplicarlo. Si ya nos llamamos a nosotros mismos doblemente inteligentes, quizás es que somos un poquito tontos. Y efectivamente, conforme se va secularizando el pensamiento, se va desmitologizando, se va humillando el egoísmo antrópico de nuestra visión del mundo, vamos descubriendo que los animales no solamente tienen conciencia, sino que son raciomorfos, tienen aprendizaje, porque ¿qué es la domesticación de los animales? Sino exactamente su cultura subjetiva y, por supuesto, tienen cultura objetiva. En algunas ocasiones a mis estudiantes de Historia del Arte les he llevado una presa en Canadá que se puede ver desde Google Maps, del tamaño que tiene 300 años. Dada la esperanza de vida de los castores, que creo que es de unos 10 años, esa presa de 200 años tiene a escala de castor el mismo tiempo que el Estado español. Quiero decir que ha habido generaciones de castores que han nacido, han crecido y han trabajado dentro de una presa cuyo tamaño a escala generacional y espacial es la misma que tenemos nosotros respecto al Estado español, en el que nacemos y morimos y al cual aparentemente pertenecemos. Y somos propiedad de. También la cuestión de si nosotros somos los propietarios del Estado español por medio del sufragio, somos los soberanos en última instancia y los políticos son nuestros representantes, o viceversa, somos el ganado al que se le va extrayendo determinadas rentas para luego chanchulleos varios. Bien, pues este es el mito de la cultura. Efectivamente, el mito de la cultura es una versión secularizada de la gracia. La idea de que los seres humanos se distinguen de otros seres humanos y sobre todo de los animales por medio no de la salvación o providencia divina, sino de una cultura que los define.
Hasta el siglo XVIII, la principal frontera es la religión, y ahí hay casos muy singulares de filósofos guineanos o etíopes que se llegan a convertir en profesores en Alemania, filósofos negros traídos como esclavos desde Guinea, como Anton Wilhelm Amo, quien es secuestrado de Guinea, llevado con 2 años hasta Holanda, convertido en profesor en Wittenberg, siguiendo el modelo de los funcionarios esclavos turcos. Aquí hay gente que pertenece a la universidad pública, incluido yo mismo, y esta idea nos puede perturbar un poco, pero el modelo turco, emulado por los príncipes alemanes que tenían a las tropas genízaras a las puertas de Viena, el modelo turco de gobierno consistía en esclavizar a los hijos de las poblaciones católicas o cristianas o ortodoxas bajo su control y convertir a esos hijos esclavizados en funcionarios. Los funcionarios son public servant, siervos públicos, literalmente. Este modelo, el modelo del derviche, es el modelo que se aplicó durante un cierto tiempo en el siglo XVIII. Y en el siglo XVIII, Anton Wilhelm Amo, un filósofo esclavo, puede ser perfectamente profesor de metafísica en la Universidad de Wittenberg, cuna del protestantismo. 30, 40 años después, eso resulta imposible. ¿Por qué motivo? Debido a la maravillosa Ilustración. Porque la Ilustración, entre otros fenómenos, el mito de la Ilustración es otra cosa de la que podríamos hablar, la Ilustración, entre otros elementos, introduce un intento de racionalizar y explicar todas las diferencias humanas atendiendo a propiedades naturales. Hasta el siglo XVIII, insisto, la principal frontera es una frontera religiosa. Etiopía, mencionada en el Antiguo Testamento, se entiende como la tierra de los sabios. En la propia Etiopía, en el presente, se considera que Haile Selassie, el último emperador etíope, es descendiente de Salomón, y allí tienen en la capital supuestamente una copia o la verdadera arca de la alianza judía, se consideran ellos mismos los herederos de Israel. Hasta el siglo XVIII, la principal frontera es una frontera religiosa, es decir, que tiene que ver con la gracia. Lo que diferencia a un ser humano de otro es el Dios al que reza. A partir del siglo XVIII empiezan a establecerse diferencias étnico-nacionales y se busca románticamente una definición de nación conforme a atributos biológico-culturales. Se entiende que los seres humanos pertenecen no al Dios que los ha creado, sino a la nación o a la etnia en la que nacieron. Entonces, se establecen todas las tipologías de la antropología física, las diversas razas, y el discurso romántico-racista que va a desembocar en el nazismo, de que efectivamente el ideal nacional será la homogeneidad étnica. En el siglo XVII, XVI, las guerras son guerras de religión. En el siglo XIX, XX, son guerras principalmente étnicas. Bueno, ahora tenemos un conflicto abierto en un país de cuyo nombre no quiero acordarme, que empieza por la letra I, que mezcla ambos factores. Una definición de la religión en términos además étnicos, o presuntamente étnicos. Bueno, pues en esto consiste efectivamente el mito de la cultura. El mito de la cultura es la secularización de la gracia, donde lo que diferencia a un ser humano de otro no es el Dios al que reza, sino la cultura entendida en un sentido biológico y también artificial, en la nación en la que ha nacido, valga la redundancia. Pero hay una secularización ulterior. Una vez que se llega a una especie de constructivismo cultural en el que no existe ni siquiera el sexo biológico, porque nadie nace mujer, sino que todos nos hacemos o deshacemos mujeres, hombres o personas no binarias, resulta que la cultura se transforma en un capital humano o un capital patrimonial que puede ser explotado con fines turísticos. En esto consiste, perdonen que lo diga tan abiertamente, este truquillo del patrimonio filosófico. Determinadas universidades que no tienen mucho tirón, determinadas facultades de filosofía que no tienen apenas presencia en el panorama intelectual ni español ni internacional, se agarran a las teleoperadoras turísticas para, al mismo tiempo que se hacen giras de tapas y de tipos de paellas, pues también la gente vaya a ver la casa de Maimónides, Averroes o de Juan Carlos Mestre. Claro, la ideología del turismo efectivamente es que por medio del viaje tanto mental como corporal
uno elimina sus prejuicios. Porque igual que existe un turismo físico, un turismo de irse de viaje a donde sea, como me estoy viniendo yo aquí de viaje, yo estoy de turismo en el fondo aquí en el Bierzo, también existe un turismo disciplinar, que en el fondo es lo que hacemos continuamente los filósofos. Los filósofos estamos continuamente de vacaciones intelectuales, somos unos arribistas que estamos continuamente donde no nos llaman. Y estamos todo el día de vacaciones intelectuales, como yo ahora mismo, que estoy hablando del Bierzo, con la información que van a ver ustedes lo simplificada y superficial que es. Porque el material final con el que voy a cerrar esta conferencia, para que no se queden ustedes tampoco en estas ideas tan abstractas, vamos a ir exactamente al resumen, a la esencia de lo que se ofrece como el patrimonio cultural del Bierzo. En el hotel en el que yo me hospedo, el Hotel de los Templarios, Hotel de los Templarios se llama, ¿no? Pues ofrecen este mapa en castellano y en inglés de Ponferrada plano turístico con los principales hitos culturales y artísticos, los principales bienes de patrimonio cultural de esta región y de esta ciudad en concreto, de Ponferrada. Entonces vamos a ir una por una, viendo exactamente a qué se está llamando aquí patrimonio cultural, para ver si encaja más o menos con lo que hemos estado diciendo sobre el patrimonio, el matrimonio, la patria, la matria, la cultura objetiva, subjetiva, etc. Y como siempre, la historia hay que hacerla del presente para el pasado, porque el pasado tan solo subyace... Ten cuidado, no te vayan a buscar al Hotel de los Templarios. Estoy en la habitación 302. Estoy en otra, pero bueno. O sea, que vayan a 302, se van a encontrar allí quizá con otro Ernesto Castro. Entonces, vamos a hacerlo desde el presente hacia el pasado, porque toda historia se escribe siempre desde el presente. Toda historia se escribe con la lengua que tenemos en el presente, y toda historia, en el fondo, es un continuo anacronismo. Cuando estudiamos la historia, intentamos explicar en la lengua vernácula del presente lo que pasaba en el pasado para entenderlo y vincularlo enteramente y extraer lecciones que nos sirvan de cara al futuro. Por eso la historia va cambiándose y reescribiéndose continuamente. Si no, sería muy fácil, los historiadores no tendrían ningún trabajo que hacer. Si la historia consistiera meramente en establecer la cronología de lo que ha pasado, una de dos: o los historiadores ya podrían jubilarse o nunca acabarían su trabajo, porque resulta que está pasando de todo continuamente. Si la historia no se define filosóficamente, toda historia es siempre una historia de algo. No se puede hacer la historia en general de todo, porque una historia general de todo no tendría criterios para cribar lo importante de lo no importante. ¿Por qué lo que está sucediendo en esta sala, o lo que le está pasando en concreto a esta silla que está aquí enfrente, es más importante que lo que yo estoy diciendo? ¿Por qué motivo lo que está pasando en esta sala es menos importante que lo que hacen los presidentes, los CEOs, la presidenta del Banco Santander, etcétera? ¿Qué tipo de criterio establece lo válido y lo inválido? Resulta que un señor, a finales de 2019, se toma una cena en Wuhan, un pangolín poco hecho, y ese señor, resulta que esa cena es más importante para la historia universal que todo lo que hicieron los presidentes de gobierno, diputados, ministros, ese día y el resto de días durante 3 o 4 años. Entonces, ¿cuál es el criterio? Necesitamos un criterio para... La historia siempre habla del pasado, porque no sabemos si ahora mismo un señor se está tomando un botillo y el botillo nos va a traer el COVID-23. A lo mejor estoy incubando yo aquí, estoy siendo pionero, estoy trayendo otro patrimonio cultural al Bierzo, que es convertir al Bierzo en la vanguardia de la investigación farmacológica. Esperemos que no. Entonces, hacemos la historia siempre desde el presente hacia el pasado. El pasado se presenta y se representa, se presentifica en el recuerdo, la memoria. Y esa memoria está externalizada nuevamente en documentos y en archivos, en registros que nos permiten reconstruir más o menos tentativamente lo que sucedió. El pasado no existe sino en el presente, es una parte, una forma del presente. Igual que el futuro no es nada más que la expectativa, el temor o la esperanza que tenemos acerca del porvenir. Entonces vamos a empezar con los hechos más recientes. Lo que veo aquí que es más reciente es la apertura del Museo de la Radio Luis del Olmo en la Casa de los Escudos, que es un edificio del siglo XVIII, pero que por lo visto se habrá abierto recientemente, porque Luis del Olmo es una figura que ha fallecido de manera más o menos reciente. ¿O sigue vivo? Ya murió, ¿no?, este señor.
¿Está vivo? Ah, bueno, pues nada, que viva mucho más, que viva muchos años. Pues entonces, perfecto, maravilloso. Luis del Olmo es una viva memoria de lo que queremos decir aquí. Me estoy confundiendo con otro, pero es Luis del Olmo. No, Luis del Olmo es el locutor de radio. Claro, sí, no, estoy hablando de este señor, efectivamente. De hecho, lo que iba a hablar precisamente ahora es del vínculo que ha existido tradicionalmente entre cultura y oralidad. No sé cómo de catastrofistas serán ustedes acerca de los bajos niveles de lectura. Pues se hacen informes continuamente y se dice que los españoles pues leen aproximadamente un libro a la semana, un libro al mes. Mentira. El que lee un libro al año se puede dar con un canto los dientes. Pero curiosamente, al mismo tiempo que ya no se lee nada en libros, de hecho yo no traigo ningún libro para recomendarles, yo les traigo un folleto plastificado. Nunca se ha escrito y se ha leído más que ahora. Eso sí, en plataformas, dispositivos que no son los tradicionales. De todas formas, sea como fuere, y aquí estamos en una universidad a distancia, la educación y la cultura se ha transmitido siempre por la oreja. Es uno de los pocos sentidos que no se puede clausurar a placer o voluntad. Podemos cerrar los ojos, podemos cerrar la boca, podemos alejarnos y no tocar determinados objetos, incluso podemos taparnos la nariz, podríamos incluso perforarnos los oídos, pero en principio el sentido del oído es el sentido más pasivo, más vulnerable, el que está siempre abierto o expuesto al otro. Por ese motivo, los padres de la Iglesia, incluido San Agustín, sostienen que la fe entra por el oído. La fe entra por el oído. La fe consiste en la creencia sobre aquello que no se tiene pruebas evidentes. Lo evidente es lo que se ve. Los que no han visto a Cristo tendrán que creer en Él por lo que se cuenta, lo que se dice, lo que se rumorea. Y seguimos en una cultura, por más que se lea y escriba hoy más que nunca, en Twitter, en WhatsApp, en Instagram, seguimos en una cultura esencialmente oral, donde la gente incluso se apunta a una universidad a distancia para recibir chapas desde casa. Y hay ahora mismo 220 personas que, pudiendo leer un libro o el propio folleto de Ponferrada, capital turística, pues están ahí escuchando esto. Yo soy de la opinión de ciertos padres de la patria mexicanos como Vasconcelos, de que una buena biblioteca no complementa a la universidad, sino que la abole. Pero bueno, como estamos en una universidad a distancia, pues no vamos a decirlo. Pero bueno, ya está, ya se ha dicho, se ha sugerido. Pero yo también soy profesor de universidad, cojo, en una que además es física, con lo cual la imposibilidad de sustraerse a oír al profesor es más acuciante, por lo menos por internet. Puedes mutear a los profesores que te caigan mal o ponerles en doble velocidad si quieres saber más rápidamente de qué hablan. Entonces, Luis del Olmo es una figura fundamental en esta cultura oral porque, como he sabido, él es el primero que introduce el formato de la tertulia. Se ha repetido continuamente y en la historia de la radio figura el nombre de Luis del Olmo como el primero que introduce este formato tan específico del sur de Europa, de que a los medios de comunicación no se invita a especialistas o expertos a hablar, sino a todólogos que pueden hablar hoy sobre ese país que empieza por I, mañana sobre ese país que empieza por U y pasado sobre esa enfermedad que empieza por C. Entonces, saben todo el alfabeto, parece que son concursantes de pasapalabra y van un día sí y otro también a lo que le echen. Evidentemente, la tertulia proviene el término tertulia proviene de un padre de la Iglesia, otro padre de la Iglesia que creía en la transmisión de la fe y del credo y de la cultura por el oído, Tertuliano conocido sobre todo en filosofía por el famoso credo quia absurdum, creo porque es absurdo, creo porque me lo han dicho, nuevamente, ¿no? Lo que diferencia precisamente la fe de la fe teológica del conocimiento racional o científico es que la fe es fe en algo de lo que no se tiene pruebas, es más, se tiene todas las pruebas en contra. Precisamente como se tiene todas las pruebas en contra y resulta imposible, debe ser verdadero. Es una argumentación un poco extraña o curiosa, pero no mucho más que la que se ofrece continuamente por estos medios de información, formación y de formación audiovisuales. En el fondo, todos nosotros nos dedicamos a día de hoy al arte del podcast, sea el arte del podcast a distancia o presencial. Siguiente institución que quisiera comentar es la Fábrica de Luz, el Museo de la Energía, que nuevamente nos vincula con un término filosófico de gran prosapia, la energía aristotélica, el acto y la potencia. Pero no vamos a entrar en eso, que ya estamos rozando la hora de la exposición, y vamos a realmente revelar
lo que está detrás de este nombre tan eufemístico. Porque cuando se habla de la fábrica de luz, parece que se habla de Gusiluz y estamos aquí nuevamente en la Ilustración, y el Museo de la Energía, en el fondo hay una energía cuyo nombre no quiere pronunciarse, que es la energía basada en el carbón, la energía precisamente de la cultura minera. Y aquí nos aproximamos al patrimonio cultural que tenemos en juego, el patrimonio cultural minero. Podría pensarse, quien fuera muy fiel a la etimología, que la idea de patrimonio cultural minero es tan absurda como para Unamuno Pensamiento Navarro. ¿Recuerdan ustedes de que Unamuno se burlaba de ese periódico titulado Pensamiento Navarro? Decía, o es pensamiento o es navarro, pero las dos cosas no pueden serla. Volviendo otra vez al argumento de que si una verdad la dicen en Navarra, también será verdad en el Bierzo o incluso en el Bierzo alto y en el bajo a la vez. Puede ser verdad a la vez en el Bierzo alto y en el bajo, ojo. Incluso puede haber, la topología se puede aplicar igualmente en el Bierzo alto y en el bajo, e incluso en Astorga y en Galicia, y no digamos en Asturias, también a veces las verdades de aquí pueden valer o funcionar, ¿no? No hay verdades locales o regionales, sino que las verdades nuevamente son universales. Lo único particular es el error. Claro, cuando se habla de cultura minera, insisto, alguien muy etimológico, muy aferrado a las esencias lingüísticas o léxicas, dirá, bueno, como cultura proviene de cultivo y tiene que ver con la agricultura, pues entonces la minería, que es precisamente otro sector distinto que no cultiva el terreno, sino que lo destroza, que lo vacía, que lo vuelve hueco, lo vuelve infértil, es lo opuesto a la cultura, es la incultura, ¿no? La minería es, y ese es un discurso que se ha ofrecido mucho, la minería es lo incivilizado. Tenemos que avanzar hacia Europa, tenemos que avanzar hacia la desindustrialización, hacia las energías verdes, hacia el proyecto 2030, el 50, el 60, y olvidarnos de estos viejos residuos de contaminación, ¿no? Entonces, está la cultura que limpia, pule y da esplendor, como la RAE a nuestro idioma, y luego está lo que mancha y ensucia. Bueno, la posición que evidentemente asumimos aquí es que también existe la cultura minera en el sentido tanto subjetivo como objetivo. Aquí nuestro querido director del museo es un antropólogo social y cultural que en sus ratos libres se dedica, entre otras cosas, a escribir poesía, cosa que me ha dicho que no revele, y ya estoy revelando. Tiene por lo visto un poemario que dice que es maravilloso y buenísimo, que se puede encontrar en las mejores librerías de la ciudad, y él quiere estudiar, y es un tema muy interesante, la cultura del compañerismo o la camaradería dentro de la mina. Y volvemos otra vez a las esencias o los términos de partida. Hemos hablado de la patria, hemos hablado de la matria, y ahora hablamos de la fratria, de la fraternidad. Igualdad, libertad, fraternidad. Los tres principios de la Revolución Francesa que se han entendido nuevamente como tesis, antítesis, síntesis. Queremos la igualdad, pero no la igualdad en la servidumbre, porque efectivamente también los miembros y miembros del antiguo régimen eran iguales en su igual servidumbre respecto al rey, sino que queremos ser libres frente a los gobernantes y también los unos respecto a los otros. La igualdad y la libertad son principios antitéticos o antagónicos, porque la libertad también es la libertad de errar o acertar y por lo tanto de prosperar o no prosperar. Libertad e igualdad han sido tradicionalmente los valores enarbolados por la izquierda y la derecha. La derecha tradicionalmente, sobre todo la derecha liberal, aboga por la libertad frente a una izquierda socialista, comunista, comunitarista, que aboga por la igualdad entre las partes. Lo que tradicionalmente se ha entendido es que la fraternidad es el término medio que sintetiza la igualdad y la libertad. Podemos ser libres en la igualdad o iguales en la libertad a través de la solidaridad, fraternidad o sororidad. Bueno, pues efectivamente hay cultura subjetiva en este sentido de que se crean disposiciones anímicas, se crean lazos interpersonales, formas de vínculo específicas, y también hay, por supuesto, cultura objetiva en el sentido técnico de las instalaciones que, insisto, si se dejan el suficiente tiempo, devienen en objetos de patrimonio y culto artístico al mismo nivel que el acueducto de Segovia. Ustedes dejan una tubería o una mina abierta lo bastante tiempo y se convierte en un objeto de culto artístico. Entonces, en términos más amplios, si me permiten delirar un poco,
en filosofía hay un filósofo, Paul Preciado, que suele hablar mucho de la fontanería conceptual, para referirse a los filósofos que se meten en lo sucio y que están ahí operando en las cañerías de lo que nadie quiere meterse a estudiar y que todo el mundo da por sentado y que todo el mundo sabe ya lo que es la cultura, la civilización, para qué vamos a ponernos a debatir sobre estos temas. Pero yo quisiera reivindicar aquí la idea de minería conceptual. En los elogios inmerecidos que me ha lanzado Ángel, en principio creo que apuntaban simplemente a esto, que yo también soy minero, mamá, soy minero, la canción de soy minero, pues yo también soy minero de los conceptos. A mí lo que siempre me ha interesado, o alguna vez me han tachado o insultado, tú piensas, tu mente es un conjunto de hipervínculos, ¿no? Como si estuvieras pinchando en internet y todo hipervínculo te llevara a otro hipervínculo y nunca acabaras en una especie de visión de túnel hacia el infinito. Pues efectivamente, yo me dedico a eso, yo no me dedico a otra cosa más que a excavar, a ver qué sale de debajo de la tierra. Esta idea de minería conceptual me parece muy interesante porque en el fondo lo que nos dedicamos los filósofos es a picar conceptos. Conceptos que son más o menos duros y que a veces se nos derrumban encima y quedamos atrapados por ellos. Esto es una metáfora que me gustaría utilizar y que desde luego es una de las cosas, uno de los patrimonios culturales que yo me llevo para casa de aquí de mi visita al Bierzo. Y vamos cerrando. Un hecho mucho más antiguo es la presencia de los templarios aquí en el Bierzo y en Ponferrada. Los templarios, como ustedes saben, es una orden del siglo XII con motivo de la conquista de Jerusalén por parte de los cruzados. Se establece la Orden del Temple, que rápidamente se hace con mucho capital humano, con mucho patrimonio cultural y económico, y por ese motivo es mirada con cierto recelo por el rey de Francia, que a comienzos del siglo XIV decide presionar al Papa residente en Aviñón para que excomulgue a los templarios bajo acusaciones de sadismo, pedofilia, sacrificios humanos, canibalismo, todo el pack completo. Los templarios, más allá de toda la fantasía y toda la subliteratura histórica que se ha producido sobre ellos, aparecen en la historia de la filosofía porque se condenaron, fueron quemados en el centro de París en 1310 de manera coetánea a una de las últimas grandes filósofas de la Edad Media. Una cosa muy singular y muy curiosa, si ustedes estudian la historia de la filosofía, es que hay más filósofas en el siglo XIII que en el XIX. Es singular, pero es así. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que, con motivo de la herejía cátara, a partir de los años 1200 y pico, el papado, la Iglesia, acepta movimientos religiosos femeninos, incluidas las beguinas. Las beguinas son mujeres que no pertenecen a ninguna orden, a ningún monasterio, y que sin embargo, privadamente, en entornos civiles o urbanos, se dedican a profesar su fe y a hacer prédica de la misma ante las mujeres. San Pablo y posteriormente Enrique de Gante, Santo Tomás, habían justificado o hablado de por qué motivo las mujeres no pueden ser ministras de Cristo, no pueden ser clérigas, porque en la Iglesia Católica no se acepta la presencia de curas o de sacerdotas. Pues bien, las beguinas, su movimiento reconocido y aprobado por parte del primero San Bernardo de Claraval, quien le da carta de naturaleza a toda la literatura mística, que empieza con Hildegarda von Bingen en el siglo XII y se extiende por todo el siglo XIII. Los cátaros, el movimiento de la herejía cátara en el sur de Francia, se había caracterizado sobre todo por una negación de la corporalidad. La tesis cátara, cázaros significa puro, es que el mundo ha sido creado y el cuerpo en que habitamos ha sido creado por una suerte de segundo Dios perverso, un demonio, principio de todo mal, de tal forma que para reunirnos con el verdadero Cristo celeste, el Cristo no corporal sino espiritual, debemos alejarnos del cuerpo, debemos negar el cuerpo que es la fuente de toda desigualdad. Los cátaros eran veganos porque no querían infligir ningún daño a ningún ser sintiente, eran
iban muchos de ellos desnudos, eran nudistas para 3/4 de lo mismo, evitar sacrificios o daños inmerecidos. Y por último, practicaban una suerte de amor libre, estaban en contra del matrimonio y entendían que mujeres y hombres eran iguales en alma, que lo que diferencia al hombre y la mujer es el cuerpo que es fruto, entre otras cosas, de esta creación diabólica del mundo. ¿Se entiende por dónde van los tiros? La mayor parte de los discursos, hasta la época moderna, misóginos, por parte de la filosofía, han sido discursos materialistas, sobre todo la filosofía galénica, que parte de la diferencia o desigualdad corpórea para justificar la desigualdad o diferencia social o política. Las mujeres son distintas o diferentes a los hombres y, por tanto, no solamente son distintas o diferentes, sino que deben ser desiguales o inferiores a los hombres. Este es el discurso tradicional. Todos los padres protofeministas de la filosofía, por el contrario, han sido idealistas, que han sostenido que hombres y mujeres son iguales en alma, en espíritu. Este es el discurso, en el fondo, que está en los cátaros. El discurso de las beguinas y el discurso de las místicas en el siglo XII y XIII es el siguiente. Por supuesto que el cuerpo cumple un papel fundamental en el proceso de la redención y por supuesto que las mujeres son inferiores en cuerpo a los hombres y precisamente porque son inferiores a los hombres, las últimas serán las primeras. Dios elige como vasija, como receptáculo, como transporte de su mensaje precisamente a las condenadas de la tierra. Este es el discurso, al mismo tiempo corporizado y que algunos reivindican como feminista, otras critican de otra forma, pero bueno. Y aquí es donde se encuentra esta filósofa asociada a los templarios, que es Margarita de Porete, quemada exactamente 15 días después de la gran ejecución de los templarios en París, en el año 1310, ante Ramón Llull, el filósofo de las Islas Baleares. Es en ese momento que se abolen, en 1310, se abole el movimiento de las beguinas que habían empezado a escribir textos, como el libro de Margarita de Porete, Espejo de las almas simples, donde argumentaba, entre otras cosas, que la mística, al ponerse en contacto con Dios, trasciende toda virtud y se encuentra por encima de cualquier costumbre y hábito social. Margarita de Porete fue ejecutada y quemada en la hoguera, entre otras razones porque se negó a hablar ante sus inquisidores. Ella se consideraba en contacto con Dios y por lo tanto pensaba que no tenía derecho ese hombre de baja estofa a dirigirle la palabra. Como no dijo nada, en ausencia de defensa, se la condenó. Esto pasó también en la Unión Soviética. No sé si ustedes saben que en el año 1920 se juzgó sumariamente a Dios en la Unión Soviética por crímenes contra la humanidad. Como Dios no se personó en el juicio, se le condenó a muerte y se lanzaron varias salvas de fusilería hacia el cielo. Esto sucedió efectivamente en el año 1920. Hay un libro muy bonito ahí de historias espectaculares y extrañas y estrambóticas. Luego, si quieren, le puedo dar la referencia concreta. Entonces, ¿qué tiene que ver Margarita de Porete con todo lo que hemos dicho? En el fondo, Margarita de Porete, al afirmar que la mística se encuentra por encima de la costumbre y el hábito, se encuentra por encima de sus congéneres, está por encima de lo humano y se ha elevado a lo divino, está sosteniendo el mismo discurso que el discurso del mito de la cultura. Es la versión teológica o religiosa del mito de la cultura, de que los cultos, de los que leen, los que saben, los que filosofan, por el hecho de filosofar, leer, etcétera, están por encima del bien y del mal. Es un discurso muy habitual. Pensar que la estética niega la ética. Que el que es un buen escritor, un buen filósofo, un buen poeta, tiene derecho a ser pederasta, misógino, porque esos males, esos vicios, son el alimento o el combustible de su buena literatura, ¿no? La literatura como un proceso alquímico que convierte la escoria en oro, el desecho en joya. Efectivamente, en 1310 se abole la Orden de los Templarios y en paralelo se abole el movimiento de las beguinas y lo que se llama la herejía del espíritu libre. La herejía del espíritu libre, asociada con Margarita de Porete, es justo esto mismo. La herejía según la cual los participantes o pertenecientes a determinada institución, sea esta el contacto místico carnal con Dios, sea esta la Orden de los Templarios, por el hecho de pertenecer a esa orden, están por encima del bien y del mal. La acusación y la condena a los templarios es que los templarios no es que hubiera un par de bananas, bueno, sí, de bananas, la metáfora era manzanas podridas, pero se puede decir bananas podridas, sería mucho más, digamos, figurativo, que en la orden de los templarios no había un par de plátanos podridos, sino que
la Orden de los Templarios era una institución que llevaba a pensar a sus miembros que estaban por encima del bien y el mal. Esto me lo dijo, por cierto, ayer estuve en Toledo, tengo que contar esto porque es una de las razones por las cuales estoy en esta condición física tan lamentable. Ayer estuve en Toledo echando una partida de Warhammer 40.000 con un señor que fue número 1 de su promoción, cadete en Zaragoza, el año anterior de nuestra querida princesa Leonor. Es capaz de dispararle a una moneda a 100 metros de distancia, tiene en su casa 9 armas de fuego, incluidos varios arcabuces del siglo XVI. Y este señor pues también colecciona ejércitos de Warhammer 40.000, nos echamos una partida, Eldar versus Guardia de la Muerte, terminé ganando yo con los Eldar, pero por cuestión de tiempo. Y este señor me dijo que mientras estuvo allí en la instrucción, en Zaragoza, como ahí en el cuartel de oficiales del ejército español, de tierra, el sargento que tenía, el alférez que tenía ahí pegado al cogote, la principal enseñanza, la principal doctrina que les instruían es que no debían nunca pedir permiso, ni perdón ni permiso, ni pedir perdón ni permiso, que todo lo que hacían, lo hacían o bien por voluntad propia, porque tenían la autoridad para hacerlo, o bien venían con una orden de mando superior que no debían nunca cuestionar. No pedir ni perdón ni permiso. Es una frase tremenda, ¿no? Bueno, pues esta es la idea que está detrás de la condena a los templarios. La condena a los templarios es que los templarios nunca piden ni perdón ni permiso y que se creen por encima del bien y el mal. Se han elevado a través de su patrimonio cultural, como la orden que garantiza que los peregrinos lleguen a Jerusalén y más mandangas, se han convertido en están por encima del bien y el mal. No obedecen la ética cotidiana. Bueno, y llegamos finalmente, como vamos hacia atrás, vamos a llegar hasta la fundación de Ponferrada. Pons Ferrata, el puente de hierro. El puente de hierro que según dicen, se construyó aquí, bueno, aquí justamente no, pero unos metros más para allá, para cruzar un río, camino de Santiago. Pues nuevamente se pensará, bueno, esto, un ejemplo nuevamente de cultura material, además cultura material vinculada a la teología. Pontifex, el hacedor de puentes, es el nombre que se le da al Papa de Roma, en herencia de la institución religiosa romana, que sancionaba la creación de puentes. El Tíber era un río más potente, más fuerte, me van a ustedes perdonar, que el río que pasa por aquí, y por lo tanto allí cruzar el río era más complicado, con lo cual construir un río es complicado, pero construir un puente un poquito menos. Construir un puente para cruzar el Tíber era conseguir una proeza en los primeros siglos, en las primeras décadas de la fundación de Roma. Efectivamente, la idea tradicional que se tiene en la cultura es que la cultura consiste en establecer puentes entre civilizaciones. Y aquí volvemos a una contraposición o antítesis típica de la filosofía, la distinción, o a veces sinonimia, entre civilización y cultura. Civilización y cultura son exactamente lo mismo, son dos palabras que, bueno, una más larga que la otra, una es aguda y otra es llana, una más redonda en boca, o son términos distintos y conceptos más o menos diferenciables. Norbert Elias, en su libro titulado Proceso de civilización, cuenta en qué momento se populariza el término cultura. El término cultura se populariza en paralelo al término civilización en el siglo XVIII para diferenciar lo que define a los alemanes frente a los franceses. Alemania es el primer país postcolonial o decolonial, porque hasta el siglo XVIII todas las capitales, todas las cortes alemanas, la lengua oficial era el francés. Igual que la lengua oficial en la corte española, en buena medida, en el siglo XVIII, entre otras cosas, era el francés. O la lengua oficial en la corte y en la élite intelectual rusa del siglo XIX era el francés. Ustedes, ahora que se ha estrenado esta película infame sobre Napoleón, lean ustedes Guerra y Paz, por favor. Lean ustedes Los Miserables de Víctor Hugo. Los Miserables de Víctor Hugo, que representa la batalla de Waterloo, o Guerra y Paz de Tolstoy, donde aparece Borodino. En los soldados rusos que van a Borodino, algunos de ellos nobles, en sus ratos libres hablan en francés. Combaten al francés en francés, ¿no? Ironía donde las hayas. Pues el discurso que se articula a partir del siglo XVIII y se vuelve muy fuerte en el siglo XIX es que la diferencia entre Francia y Alemania es que Francia es el reino de la civilización, de las buenas costumbres, del trato versallesco, del monsieur, madame, y el buen trato, y el tratar de usted, y el hacer la inclinación, y la corte.
es el mundo de los libertinos, es el mundo de Casanova, mientras que el mundo alemán es un mundo incivilizado, pero cultural. Los franceses son expertos en la cultura externa, objetiva, ¿no? de las bellas artes, las artes plásticas, la arquitectura, la escultura, la pintura. Los alemanes están culturizados en el sentido de que tienen una cultura interior. Son osos por fuera, están velludos, son unos hombres del norte, pero tienen una pasión interior y su cultura es inmaterial, es espiritual. Lo que define a Alemania por contraposición a Francia es la filosofía y la música. La filosofía y la música, que no se pueden tocar, que no están externalizadas. Yo aquí suelto mi speech y me pongo a cantar, y cuando he terminado, se terminó lo que se daba, ¿no? La cultura es, tal y como la entienden los alemanes en el siglo XVIII-XIX, lo que diferencia como cultura interior y subjetiva a la nación alemana frente a la francesa. Por ese motivo, si ustedes ven los discursos coloniales de esas dos potencias europeas, hasta su desmantelamiento en la década de los 60, el discurso clásico francés era el discurso de la civilización, de la carga civilizatoria del hombre blanco, frente al discurso típicamente alemán, de que es alemán todo aquel que sepa hablar en alemán y filosofar o componer música vinculada a nuestra tradición. Bien, entonces, estamos en un sitio donde se construyó un puente, ¿no? La cultura consiste en trazar puentes entre civilizaciones. Es un discurso contemporáneo en este pensamiento débil donde nada se distingue de nada y vale tanto 8 que 80. Patrimonio, civilización, capital humano son términos que se utilizan así como cartas, de las que la gente se descarta rápidamente. Bueno, como ustedes saben, ustedes recuerdan, en los años 90, un sovietólogo que se quedó en paro tras la caída de la Unión Soviética y del muro de Berlín, Samuel Huntington, propuso el concepto, la idea del choque de civilizaciones, la idea de que con la desaparición del mundo bipolar de la Guerra Fría nos abríamos a un mundo multipolar en el que la nueva barrera, frontera entre los seres humanos era no la ideología como una fase superior de la religión, la distinción entre mundo libre y telón de acero, sino que la distinción principalmente será nuevamente cultural. Entonces, cultural barra religiosa. Y que lo que habrá es un conflicto de civilizaciones, un choque de civilizaciones entre la civilización occidental y la no occidental, o las no occidentales, si nos ponemos en plan pluralistas. Como también ustedes recuerdan, un presidente de cuyo nombre no quiero acordarme, cuyo apellido empieza por Z, propuso, por puro knee-jerk reaction, que dice en inglés, por pura reacción de la rodilla, de que te dan en la rodilla y levantas la pierna, pues propuso la alianza de civilizaciones. Entonces, es decir, bueno, vamos a ser aliados y vamos a congeniar entre nosotros. Bueno, esta misma ciudad que se funda a partir de un puente para llegar al Camino de Santiago, demuestra que la alianza siempre es una alianza contra otro, que toda alianza presupone un choque, que nunca se puede ser solidario si no se está soldado contra otros. Bien, que toda solidaridad es siempre frente a terceros. Y efectivamente podríamos decir que en Ponferrada se trazó un puente para unir determinadas civilizaciones o culturas, incluso la civilización de Bierzo del Norte y Bierzo del Sur, el Alto Bierzo y el Bajo Bierzo, que son dos civilizaciones o culturas totalmente, tan distintas como la China y la India prácticamente, y al mismo tiempo que se fundieron determinadas culturas, civilizaciones y regiones, esto se hizo con un motivo geopolítico, estratégico. Como ustedes saben, el Camino de Santiago es un invento para fomentar el apoyo europeo a la causa de la Reconquista. Y volvemos, curiosamente, a todo lo que hemos dicho sobre el patrimonio filosófico en esa capital andaluza que empieza por C. Y bueno, terminamos simplemente con unas pequeñas observaciones, porque aquí se considera incluso, ya este folleto se vuelve loco, y aparte de una representación muy utópica del botillo, que yo me he tragado, era un poco más grande que este que está aquí. Se dice que parte del patrimonio cultural de esta región es el Valle del Silencio. Y esto me parece muy interesante y fascinante, por eso lo he puesto el último, porque supongo que este Valle del Silencio lleva siendo silencioso mucho tiempo. Ustedes saben que en el mundo budista, sobre todo japonés, existe el término koan para referirse a frases que no tienen respuesta, preguntas sin respuesta, cuyo objetivo es simplemente poner la mente en blanco. ¿A qué suena un árbol que cae
en mitad del bosque sin que nadie lo oiga. ¿No? Pues este es el tipo de preguntas. ¿A qué huelen las nubes? ¿Cómo suena el aplauso de una mano? Homer Simpson lo hizo. Bueno, estamos ya fuera de la hora, entonces, cerrando ya lo que vamos. Curiosamente, se afirma aquí en este folleto que un valle constituido en principio por entes naturales forma parte de la cultura. Y ustedes quizás están presuponiendo que yo ahora a continuación voy a quejarme de esta catalogación, pero todo lo contrario, porque ahora que voy a revelar finalmente mis cartas, mi filosofía, que yo llamo naturalismo genérico, principalmente tiene como objetivo disolver la distinción entre naturaleza y cultura, entendiendo que también hay una tecnología de la naturaleza, que las arañas tienen una tecnología para producir la seda espectacular, de la cual aprenden los nanotecnólogos en el presente, y si no, ustedes lean el libro de Laura Tripaldi, recién traducido al castellano, Mentes Paralelas, y con eso quería terminar, simplemente sugiriéndoles ofreciéndoles o apuntándoles hacia la superación, el olvido y la negación de este concepto tan bizarro, tan extraño de patrimonio cultural, que como están viendo no tiene por dónde agarrarlo. Muchas gracias.